Bien, hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ponme por favor en el chat si me estás escuchando. Vamos a probar el sonido y enseguida conectamos la cámara. Ponme en el chat si me escuchas. Gracias, Cheryl, muy amable. Así es, entonces, se escucha perfecto. Gracias, Ana, muy amable. Entonces, vamos a conectarnos completamente. Gracias, Rodrigo. Entonces, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida, bienvenido a este webinario, esta conferencia en oratoria política. Yo soy Francisco Cabrera, director general de estrategias de aprendizaje, y a nombre de todo el staff te damos la bienvenida y esperamos que sea una noche, tarde-noche, muy bien invertida de tiempo para que conozcas precisamente todo lo referente a esta manera nueva de poder comunicar cuando se trata de dirigirnos a grupos de personas en ambientes políticos. Entonces, antes de comenzar, ponme por favor en el chat de dónde te conectas, de qué ciudad te estás conectando, para irme dando una idea de qué partes nos estás escuchando. Colima, Rodrigo, gracias. República Dominicana, saludos, bonito lugar, muy agradable lugar. Ana, Hermosillo, excelente. Bien, vamos a comenzar entonces. Y tenemos mucha información que compartirte el día de hoy, así que te voy a comentar cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar el día de hoy en esta conferencia. Básicamente son 6 objetivos. Primero de ellos, en vista a cómo los acontecimientos mundiales se han desenvuelto en términos de comunicación, para empezar el día de hoy vamos a entender qué es lo que mueve a las diferentes audiencias que por edad podemos dividir cuando se trata de comunicar. Aquí vamos a entender que por comunicación podemos hablar desde redes sociales, desde persona a persona y obviamente también cuando se trata de algún tipo de discurso. Para cada tipo de grupo de personas necesitas saber cómo dirigir los mensajes. Y esa es la razón de este primer objetivo, entender qué es lo que mueve a cada una de las audiencias generacionales que estamos coexistiendo en este momento histórico. Número 2, conocer cuáles son los 3 niveles cerebrales donde una persona llega a tomar una decisión para comprar algo, desde un producto, un servicio, una idea, comprar a otra persona, comprar un partido político, comprar una marca, comprar una empresa. ¿Cómo hacemos las personas cuando llega el momento de decidir si adquirimos una idea u otra idea, a una persona o a otra persona? Al conocer esto, te va a quedar mucho más claro por qué la oratoria tradicional ya no está moviendo a las personas. Y cuando entiendas esta parte, vas a poder entender que también todo lo que es publicidad, lo que es mercadotecnia, lo que es segmentación, básicamente lo puedes hacer a un lado porque existen formas nuevas de crear esta segmentación de contenido para poder entregar tus ideas. El número 3, vamos a entender cómo es que el lenguaje corporal, que muchas veces es muy subutilizado o mal entendido en la comunicación, forma una parte importantísima del mensaje cuando se trata de poder comunicarnos y acercarnos con una audiencia. Número 4, entender cómo poder dirigir una sesión de preguntas y respuestas desde la parte física, es decir, cómo está tu cuerpo dispuesto en el espacio donde tienes que estar para poder llevar a cabo esta sesión de preguntas y respuestas, y también la manera de poder entregar contenidos cuando se te realice algún tipo de conferencia, algún tipo de entrevista para cualquier tipo de medio de comunicación masivo. Número 5, vas a poder también saber cuáles son los 3 elementos que tienen que estar presentes cuando necesites hacer un discurso de tipo persuasivo,
Esto es cuando requieres cambiar la mentalidad de una audiencia para que vayan de una idea a otra. Y por supuesto, en el número 6, te vamos a presentar nuestro entrenamiento en oratoria política y también cómo podemos hacer para transformar tu habilidad actual para persuadir y comunicarte a personas y poder de esta manera vender tus ideas, tu persona hacia una audiencia, un grupo de audiencias que tengan que ver con un tipo de corte político. Y antes de comenzar con el contenido, déjame decirte rápidamente quién soy yo y por qué te sugiero que escuches lo que tenemos que decirte el día de hoy. Yo soy Francisco Cabrera, tengo una formación universitaria en sistemas computacionales, entonces digamos que soy sistemólogo por formación, pero soy educador por pasión, ¿de acuerdo? Y esta pasión por educar me comenzó desde muy temprano. Recuerdo aún cuando era verano de 1990 y di mi primera clase de computación a un grupo de niños. Y esto para mí fue amor a primera vista en términos de educación. A partir de ahí desarrollé un deseo muy grande por poder precisamente educar. En 1997 me convertí en profesor universitario y también en director de la carrera de sistemas computacionales en una universidad privada justo aquí en la ciudad donde radico, que es la ciudad de Acapulco, Guerrero. En 1999, junto con mi esposa y mi socia, fundamos Estrategias de Aprendizaje y a la fecha contamos ya con más de 8,000 alumnos en 9 países alrededor del mundo. A la fecha ostento ya más de 23,000 horas de experiencia en capacitación, tales como lo serían cursos, coachings, conferencias, etcétera. Y desde el año 2012 pertenezco a la Red Mundial de Conferencistas. Actualmente tengo muchísimas áreas de interés, pero he especializado este interés muy particularmente en términos de lenguaje corporal y de oratoria. Y es por eso que el día de hoy te garantizo que hay mucha información que estoy segurísimo te va a interesar conocer. Y vamos entonces al primero de los puntos que tenemos para cubrir el día de hoy. Y es platicar sobre qué son las audiencias generacionales. Dependiendo el momento o el periodo de años en que naciste, se te podría llegar a considerar como parte de un tipo de generación. Actualmente, las generaciones económicamente activas que estamos coexistiendo en este momento histórico, podríamos clasificarlas como en 4. Baby boomers, para aquellos que nacieron entre más o menos 1946 y 1964, este periodo de años fue muy caracterizado por pues una explosión demográfica. Les corresponde, les toca el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta expresión baby boomer es como que hace boom o explosión el nacimiento de bebés. Posterior a esto, hablamos de la generación X, que son personas que actualmente van a tener aproximadamente unos 50 años y es para los nacidos entre 1965 y 1980. La generación que sucede es la generación Y, también conocidos como los famosos millennials, que ostentan actualmente entre 1981 y 1996 en su rango de edades, pero en su rango de años de nacimiento. Y la última generación que se ha agregado a la población económicamente activa es la generación Z, también llamadas los centennials. Son personas que nacieron entre 1997 y el año 2010. Entonces, son personas que se acaban de agregar a la población económicamente activa. Y es por esto que tienes que considerar estas 4 variantes, estos 4 perfiles, a estas 4 generaciones, porque el momento en que cada generación nace los ha marcado en su forma de ser, su forma de pensar, en la manera de actuar y también, muy importante, en la manera en cómo toman una decisión. Vamos a platicar un poco sobre lo que serían estas audiencias. Los baby boomers cuentan actualmente, tienen una
muy amplia experiencia en lo que haya sido su área de interés, en su área profesional. A nivel empresarial, cuando un baby boomer se contrató, cuando se contrataban para una empresa, normalmente se casaban con esta empresa. Empezaban a trabajar y cuando terminaran de trabajar con esta empresa, lo más seguro es que habrían alcanzado un alto puesto dentro de esta empresa. Entonces, esta generación, los baby boomers, ostentan una enorme fidelidad a la empresa y valoran el sacrificio de una persona para con su empresa. Hablo mucho de la parte empresarial porque esto define también la manera en cómo piensan en términos de, por ejemplo, la política. Entonces, son personas que es muy posible que se casaron con la idea de ser fieles a un partido político. Ojo con esto, no todos son así, pero este es un rasgo generacional. Posteriormente, tenemos a los baby boomers. Aquí hablamos de los padres de los baby boomers, los que les tocó prácticamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los baby boomers tienen también mucha dedicación al trabajo, tienen una gran capacidad para hacer carrera y también presentan un alto compromiso y ética laboral. No tanto como la parte de los veteranos, los baby boomers tienden a ser un poco más empresariales, más de crear un negocio. Cuando llegamos a la generación X tiene una mentalidad un poco más abierta que los baby boomers, pero también desarrollan un sentido competitivo mayor que los baby boomers, porque la generación X trae más prendido el chip de la empresa, ya no de trabajar para alguien. Claro, por supuesto, se sigue haciendo, pero ahora viene con más de una vena empresarial y se consideran actualmente también como ciudadanos del mundo, es decir, que no verían ningún problema en poder vivir o cambiar su ubicación a otra parte del mundo. Después, la generación Y. La generación Y, o también conocida como los millennials, es una generación un tanto difícil de encapsular, sobre todo si hablamos, por ejemplo, a nivel mercadotecnia. Es muy complicado a nivel mercadotecnia saber qué es lo que mueve o qué es lo que hace que un millennial pueda hacer clic con un producto o servicio. Tiene la cultura de la interactividad, es decir, aquí hablamos de una generación que no fue analógica. Es una generación que todavía alcanzó a ver lo último de la parte analógica, pero son básicamente ya nativos digitales. A diferencia que la generación X. La generación X somos migrantes digitales. Es decir, no nacimos con tecnología y con el Internet, pero que tuvimos que adaptarnos para poder evitar morir. De esta manera, entonces, somos una generación de transición tecnológica. Pero la generación Y, los millennials, son más dados a la parte de la movilidad laboral. Y algo muy interesante, a la generación Y, a diferencia de la generación X, no les interesa tanto poseer. A la generación X, en promedio, van a querer poseer un auto, una casa, pero la generación Y no es de esta manera, porque a la generación Y les mueve más la movilidad, la experiencia, gastar su dinero en experienciar, en tener emociones, en conocer y en viajar. Pero si creías que esto podía ser complicado, vamos a platicar rápidamente de la generación Z. La generación Z tienden a ser personas que, aunque apenas están entre sus 20 y 23 años como máximo, son también nativos digitales, pero son personas que van a aborrecer la autoridad. Son personas que no se encuentran, no se hallan en un ambiente corporativo, no les gusta la formación escolarizada porque es precisamente encajonada. Y son personas definitivamente que van a buscar vivir en diferentes partes del mundo. La tecnología, el Internet, es una cuestión natural de vida o muerte y de día a día.
Son personas que no conciben la vida sin una conexión a Internet. Sabiendo este pequeño marco, te voy a platicar de las 4 instancias que actualmente coexistimos. Primera de ellas, los baby boomers. Como te comentaba, nacieron posterior a la Segunda Guerra Mundial y les han tocado grandes momentos históricos, a diferencia, por ejemplo, de la generación Z, de los centennials o incluso los millennials. Y esto hace que se haya creado un gran distanciamiento entre generaciones, porque lo que marcó a estas generaciones no es lo mismo que marcó a los baby boomers. Entonces, es muy fácilmente que puedas encontrar que hay personas en esta generación que simplemente no entienden a generaciones más jóvenes. Y la verdad no es para menos, es una cantidad impresionante de cambios en tan solo 2 generaciones de distancia. Son personas sumamente trabajadores y la mayoría pues ya están jubilados o en proceso de hacerlo. Y actualmente forman aproximadamente el 10% de la población en México. Y de este 10%, no todos están económicamente activos. ¿Dónde puedes encontrar, dónde te puedes conectar con los baby boomers, con audiencia tipo baby boomers? Básicamente en redes sociales que sean más cercanas a la comunicación directa. Comunicación directa, quiero decir que ellos puedan abrir su aplicación, dar un tap con el dedo y poder consumir su contenido. Lo mismo en Facebook que en WhatsApp. Ahí es donde los puedes encontrar y si te interesa este segmento poblacional, tienes que hacer caso de en qué lugar te puedes conectar con ellos. Vamos a la generación X. Generación X tuvieron una transición de la parte analógica a la parte digital. La generación X somos los migrantes digitales, los que jugamos con el primer Atari que existió en la historia. Escuchábamos música en audiocassettes y también en discos de vinilo, los famosos LPs. De ahí transicionamos a los CDs. Después empezamos a trabajar con MP3, dimos el brinco dejando atrás el VHS, pasamos al DVD, después al Blu-ray y por último, bueno, pues ya estamos en la televisión completamente digital. La generación X tienden a ser más pragmáticos y competitivos, más de utilizar ideas para convertirlas en algo y también más competitivos. ¿Por qué? Porque la digitalización ha elevado dramáticamente el proceso competitivo. ¿Dónde puedes encontrar esta generación? En Facebook y en YouTube. No significa que no puedan utilizar otras redes sociales, pero estas dos son las redes favoritas para encontrar a personas que estén en el rango de edad de la generación X. Siguiendo con los millennials, esta generación ya es nativa digital, es decir, nunca tuvieron la opción de lo analógico, sino de lo digital. Para estas personas, Internet es parte de casi todo. Consumen la vida a partir de un teléfono celular o de una conexión a Internet para conectarse con cualquier otro dispositivo. Como te decía anteriormente, esta generación ama las experiencias. Su dinero no lo van a gastar en poseer una casa, lo van a utilizar más como para la experiencia. Profesionalmente son muy inquietos, les gusta intentar diferentes cosas, tal vez, no necesariamente especializarse en algo, sino hacer muchas cosas. Y no son fieles a una empresa. Una estimación, se piensa que cuando un millennial cumpla sus 45 años de edad, 50 años aproximadamente, se estima que no va a haber estado en menos de unos 14 o 16 empleos diferentes. ¿Dónde encuentras a esta generación? Obviamente en Facebook también, pero esta generación ya da un salto a otra red social, como lo es Instagram. Y si sabes a lo que se dedica Instagram, esa es una pauta importantísima. Instagram, más que Facebook, se trata de compartir la vida, compartir tu estado, cómo te sientes, cómo estás, dónde has viajado, a quién conoces. Esta generación es muy compartida. La cultura colaborativa fue creada por los millennials. Viajar varias personas en un auto para ahorrar en combustible y bajar la emisión de carbón,
es originario de este tipo de generación. Tecnologías como el Uber, como el Airbnb, han nacido para satisfacer la necesidad precisamente de esta generación. Esto ya te debe de estar diciendo algo al momento en que quieras dirigirte a una audiencia que cae en este grupo de edades. Y finalmente tenemos a los Centennials o generación Z. Esta es una generación todavía más complicada de entender. No difícil, pero tiene sus complicaciones. Esta generación definitivamente no van a buscar encasillarse en un trabajo de 9 de la mañana a 7 de la noche. De hecho, van a buscar trabajar de una manera deslocalizada, es decir, no en una oficina, cuando menos desde su casa y si se puede en ciudades diferentes a donde esté la fuente de trabajo. Por definición son irreverentes y tienden a retar constantemente el status quo. Tienen ideas revolucionarias y son emprendedores natos. Con tanta tecnología a su alcance, bueno, definitivamente pueden intentar y quieren intentar muchísimas cosas. Esta generación es la que con más fuerza van a necesitar el Internet como parte de su vida. Y definitivamente comparten todo en las redes sociales, desde la fotografía de lo que se van a comer, el atardecer, con sus amigos, de que mi mamá me regañó, mira el trabajo de la escuela, aquí estoy yo desvelándome para entregar la tarea, etc. Y hay rasgos muy interesantes. Esta generación, mucho más que los millennials, son impacientes. Como tienen la tecnología y la tecnología permite entregar resultados inmediatos, esta generación es muy difícil que los puedas tener interesados en algo en bloques de más de 8 o 10 segundos. Cuando un video que estén viendo mida más de 3 minutos, ellos van a avanzar al siguiente video. Cuando un centennial está escuchando música en su celular, muy fácilmente va a estar avanzando a la siguiente canción o melodía antes de que termine la primera. Este es un rasgo importantísimo si vas a crear contenidos o discursos dirigidos a una generación Z. La impaciencia, la prontitud con que requieren la información va completamente en contra, al igual que los millennials, del tipo normal de oratoria. Personas que hablan lento, que hablan desgarbadamente, que no tienen pasión al hablar, que no se conectan con esta generación, lo perdieron para siempre. No puedes dirigirte a esa generación si no te conectas con ellos. ¿Dónde puedes encontrar a esta generación? En las plataformas más rápidas que hay para contenidos. Instagram, Snapchat y por supuesto TikTok. TikTok es una plataforma especialmente hecha para el tipo impaciente que esta generación representa. ¿Por qué tienes que poner atención en esto? Mira esta distribución poblacional de México para el 2020. Aproximadamente somos alrededor de unos 127, 129 millones de mexicanos. Mira esta imagen. Esta imagen lo que te da es, por grupo de edades, cada 4 o 5 años, cuál es el porcentaje poblacional que hay, dependiendo del grupo de edad al que te refieras. Si encasillamos a los millennials y a los centennials, o sea, olvídate de la gente que el día de hoy tiene más de 50 años. Y obviamente, olvídate de los que tengan menos de 18, porque esa población todavía no puede votar. Tienes el 38.2%. Cada año que pase, este número se incrementa. Cada año que pase, en que tú no sepas esto, no vas a poder conectarte con audiencias, con votantes, con gente a la que tú quieres vender tus ideas, pero que simplemente si no sabes esto, no te vas a poder conectar, no vas a poder entregar tus ideas y definitivamente no va a trascender nada a partir de ahí. Entonces, vamos a avanzar al siguiente objetivo que tenemos para el día de hoy. Si te llegara a salir alguna pregunta de todo lo que estamos comentando, por favor, anótamela en el chat y con mucho gusto la voy respondiendo. Vamos entonces al objetivo número 2, que son los niveles cerebrales.
Este es un tema bastante amplio, así que, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque es bastante extenso lo que se puede comentar. Todas las personas tenemos no uno ni dos, sino 3 niveles cerebrales. Estos niveles cerebrales son los que conforman la conducta humana. Tenemos un nivel impulsivo, que es como un nivel primitivo, por así decirlo, y este aspecto primitivo de las personas vive en nuestra mente inconsciente. Tenemos también un cerebro emocional, y este cerebro emocional vive en la mente subconsciente. Y tenemos también un cerebro pensante, y ese cerebro vive en la mente consciente. Es decir, la conciencia es cuando tú sabes lo que sabes. La subconsciencia, te das cuenta que algo pasa ahí en ciertos momentos, pero no estás consciente de eso todo el tiempo. Y la mente inconsciente definitivamente no sabes lo que está pasando allá abajo. Es donde viven todos los miedos, todas las partes ocultas, oscuras que todos tenemos, toda la cochinada que nos va pasando en la vida y que la vamos enterrando, está guardada ahí. Puedo hablar, literalmente hablando, más de 4 horas de esto, pero voy a tratar de ser muy puntual al decirte por qué te importa esto. Muy abajo, en donde se encuentra el cerebro primitivo de las personas, se crea un impulso primitivo, reptiloide, si lo quieres ver así, que dispara una emoción. Pon atención en esto. Un impulso inconsciente dispara una emoción. El impulso tú no sabes qué ocurrió. ¿Cuándo sabes que ocurrió el impulso? Cuando experimentas una emoción. Alegría, tristeza, celos, dolor, antipatía, te sientes competitivo, te sientes amenazado, lo que sea. Cuando esa parte emocional se dispara, tú actúas. Date cuenta de esto, actuamos en base a una emoción. Una emoción es la que nos mueve del lugar, es la que nos hace hacer algo. El miedo, por ejemplo, es una emoción muy poderosa y el miedo te puede detener o te puede impulsar. Imagina cuando ves a un muchacho que ve a su novia con otro hombre, ¿no? Que la está abrazando. De inmediato se genera un impulso. Este impulso dispara la parte emocional y es lo que la persona experimenta como celos. Después de que la parte emocional se dispara, tratamos muchas veces de una manera imposible de decir, tratamos de expresarnos de una manera pensante, racional, lógica. ¿Y qué crees? Es imposible. Si a alguien le preguntas por qué quisiste tener hijos, te va a dar una cantidad impresionante de razones de por qué quiso tener hijos. Y lo más seguro es que ninguna de esas razones tiene que ver con el impulso inconsciente que te hizo desear tener hijos. Y así es como todas las personas decidimos hacer algo. Así es como decides con quién te quieres casar, con quién quieres ser socio de una empresa. Así es como decides qué tipo de producto quieres comprar, de servicio, qué tipo de idea quieres adquirir, por qué te casas con la idea de algo, por qué practicas la religión que practicas, por qué decides por un partido político o por otro. ¿Por qué te digo todo esto? Porque a la mente pensante se le atribuye menos del 15% del proceso de toma de decisión. Piensa en esto, menos del 15%. ¿Quién toma realmente la decisión? El cerebro impulsivo, el cerebro reptil, el primitivo. ¿Cómo sucede esto? Porque justo en el cerebro impulsivo tenemos diferentes botones disparadores, 10 botones para ser exactos. Cuando una persona, por ejemplo, un político, presiona uno de esos botones, puedes producir en la audiencia que esa persona
se quede contigo de por vida, que vote por ti, que te quiera siempre. O puedes conseguir lo contrario. Un ejemplo muy rápido. No es para entrar en polémica, pero si volteas a ver a nuestro presidente actual aquí en México, es un presidente con el que no te encuentras opiniones tibias. O te vas a un lado para opinar sobre él, o te vas al otro para opinar sobre él. Algo apretó en ti ese personaje. Algo hizo con sus acciones que un botón u otro fue presionado. Y por esa razón tenemos esta, pues, muy tajante polaridad de opinión sobre una sola persona. De esta manera es como las personas tomamos una decisión. Y esto que te muestro aquí son algunas de las formas o de los botones que viven adentro de nosotros y que si tú consigues dispararlo, esta persona, esta audiencia, va a voltearte a ver. Por ejemplo, hablaba yo de la generación Z. La generación Z es extremadamente, pues, en contra del status quo, reta todo. ¿Cuál de estos botones crees que será el más adecuado? ¿Cuál de esos botones crees que si lo presionas, le puedes vender una idea a esta generación? Pónmelo en el chat. ¿Cuál de estos botones crees que la generación Z podríamos apretarlo en ellos? A ver, espero tu opinión. ¿Cuál de estos botones podemos apretar en la generación Z para que respondan a un mensaje que le queremos dar? Cheryl, control. No, control es para generaciones más grandes. Tanto control como seguridad están más para generaciones grandes, gente de mayor edad. Ana, movimiento. Puede ser movimiento, también puede ser anarquía. Si tú como candidato te presentas como alguien que reta ideas, como alguien que no se queda quieto, como alguien que está dispuesto a considerar opciones, aunque la mayoría de las personas no las tenga, te vas a conectar muy bien con esa audiencia. Si te quieres conectar con baby boomers, pues ahí tendrías también otro aspecto. ¿Ok? Entonces, es importante dos cosas. Primera, al dar un mensaje, detecta a qué audiencia se lo vas a dar. Segunda, si la audiencia la puedes disectar entre hombres y mujeres, va a ser mucho mejor porque tanto hombres como mujeres pensamos de manera diferente. Y ahí viene otra segmentación. Entonces, fíjate cómo llevamos apenas 2 temas y esto ya cambió por completo la manera en cómo nos tenemos que dirigir a cada uno de los grupos. Dicho lo anterior, vamos a ampliar este marco con el objetivo número 3 que tenemos para el día de hoy, que es lenguaje corporal en la oratoria. Básicamente, el lenguaje corporal son todos aquellos mensajes que no es palabra hablada a través de los movimientos corporales, expresividad facial, entonación vocal, volumen, velocidad, contacto visual, etcétera, por parte de la persona que habla. Y aquí hay que entender que todo lo que hagas en presencia de otra persona, grupo de personas, es a lo que vamos a llamar o a considerar comunicación. Y esta manera de comunicar dice mucho, porque el cómo te paras, cómo ves a la gente en un discurso, cómo están tus manos, qué tanto contacto visual haces, lo que expresa tu cara, todo eso está vendiendo y peor, no estás consciente de que lo estás vendiendo. Ejemplos de lenguaje corporal. Desde la postura. Bueno, antes de comentarte esto,
te digo lo siguiente. Lenguaje corporal es algo que todas las personas tenemos cableados por dentro. No importa la cultura, no importa en qué parte del mundo vivas. El lenguaje corporal se expresa y las personas, aún sin haber estudiado el lenguaje corporal, podemos percibir lo que se está queriendo dar a entender con esa postura. Por ejemplo, una persona que al hablar en público se encorva, ¿qué puedes pensar de ella? Puedes pensar que no tiene cuidado de sí mismo, que está contraído, que realmente no es una postura de liderazgo. Estar tieso al hablar, pues es alguien rígido, es alguien que el nerviosismo le está ganando y por eso no tiene flexibilidad al expresarse. La manera en cómo mueve la cabeza, la mano, si habla con la mano con movimientos lentos, movimientos rápidos, si hace mucho movimiento de mano, si hace pocos movimientos de mano. Los parpadeos, parpadea mucho, parpadea poco. El parpadeo, por ejemplo, te define mucho de qué tan líder esa persona se siente. La expresión facial, por supuesto, hay gente que tiene una expresividad como si le hubieran dado una muy mala noticia, ¿sí? Entonces, hay que expresar también de manera facial, es la conexión emocional con la otra persona. Saludo de manos es que es ladeado hacia un lado, hacia el otro, de frente, si tomas la mano con ambas manos, si abrazas a la persona, etcétera. Todo eso te habla muchísimo de quien lo está haciendo. La cercanía, que es la famosa proxémica dentro del área de estudio del lenguaje corporal, que es lo que estudia la disposición de dos personas o más en un espacio. Y todas las personas tenemos 4 distancias: la íntima, la personal, la grupal y la pública. Entonces, ¿cómo se comporta tu cuerpo, tu persona, ante la presencia de otras personas en cada una de estas 4 distancias? Y finalmente, los sonidos y paralingüísticos, es decir, cualquier tipo de sonido que hagas que no sea una palabra, como por ejemplo el ajá, oh, ah, todo eso también comunica y comunica muchísimo. ¿Por qué es importante entender lenguaje corporal? En la oratoria, mira lo que puede pasar. Esto es una gráfica propuesta por el padre del lenguaje corporal, Albert Mehrabian. Desde hace 70 años que esto se conoce y la mayoría de la gente no lo usa. ¿Cómo distribuimos la gustabilidad por alguien? Dependiendo el mensaje cuando hay un intercambio emocional. Imagina que das un discurso, imagínatelo esto, a lo mejor lo has hecho, das un discurso detrás de un podio o sentado en una mesa. Si lees el discurso, apenas lo que dices corresponde al 7% del proceso de comunicación cuando hay un intercambio emocional. ¿Por qué es tan poco? Porque es únicamente el mensaje. Al final del discurso, la gente no se va a acordar de lo que dijiste. Te lo prometo. Tengo mucho trabajo y mucha historia en entender el proceso de aprendizaje de las personas. Por eso lo hemos traducido a los cursos de oratoria. La gente no se va a acordar de lo que dijiste, se va a acordar de cómo los hiciste sentir. La parte paraverbal, es decir, todo lo que no es la palabra, sino la forma en cómo dices la palabra. Y ahí tenemos los 4 elementos vocales: velocidad, volumen, entonación y timbre. Y mira lo último, la parte azul, es lenguaje corporal. La forma en cómo tu cuerpo está dispuesto al momento en que dices el discurso, eso cambia todo. Entonces, si estás detrás de un podio o estás sentado, no puedes estar leyendo y moviendo tu cuerpo y haciendo ademanes y la expresividad facial. Estás matando de entrada el discurso al quitarle el 55%. De ahí, ¿cuántas personas que dan discursos los dan planos, sin ningún tipo de entonación, sin ningún tipo de variante, sin ningún tipo de pasión? Ahí quítale también un buen porcentaje de la parte paraverbal. ¿Qué te queda? Te queda un discurso fácilmente olvidable. Fácilmente. No conectas con la gente.
Personas que están de pie, sin podio, ¿qué hacen? Se quedan paradas y voltean a ver su PowerPoint como si el PowerPoint fuera el discurso. Entonces, creo que ya te das cuenta de qué tan fácil es matar un discurso al no hacer caso de los diferentes elementos con que una persona puede expresar información usando el cuerpo. Dicho lo anterior, vamos entonces con nuestro cuarto objetivo del día de hoy. ¿Cómo manejar la parte de preguntas y respuestas en un discurso? Una entrevista o una sesión de preguntas y respuestas puede servir para diferentes cosas. Para que el orador aclare información, para resolver alguna pregunta que haya. Alguno o varios de los elementos de la audiencia pueden querer poner trabas, pueden querer hacer caer al orador, ponerlo en evidencia, de alguna manera opacar la conferencia al hacer que el orador se vea mal, que no luzca, al contrario, que desluzca. Y si eres reportero en una sesión de preguntas y respuestas, pues es para poder sacar información para que tengas información que reportar en tu medio de comunicación. Todo esto puede pasar en una sesión de esta naturaleza. Y la mayoría de las personas, al participar en una sesión de preguntas y respuestas, no conocen la manera de rebotar la pregunta o reflejarla, de hacer contacto visual adecuado, cuándo hay que acercarse a la audiencia, cuándo tienes que alejarte de ella, repetir o no la pregunta, premiar o no a quien hizo la pregunta. Y esto obviamente desluce muchísimo y te deja en una postura de opacamiento, aunque hayas tenido una excelente presentación o discurso, la sesión de preguntas y respuestas te puede jugar en contra. En una sesión de preguntas y respuestas hay que tomar en consideración muchísimas cosas. Si vas a estar sentado, entender cuál sería la postura adecuada de poder para considerar que puedes proyectar una imagen de alfa en lugar de una imagen de beta. El cruce de piernas, tienes que observarte relajado al contestar una pregunta, aunque por dentro estés muy nervioso. La manera de orientar los pies también es percibida por tu interlocutor. Tienes que dirigirlos hacia quien te expresa una pregunta. La expresividad facial. La cara es uno de los elementos que más sufren porque muy fácilmente nos pueden delatar. Entonces tienes que aprender cómo hacer para detener la expresividad facial cuando hay una pregunta que te está molestando o moviendo a nivel emocional. El uso de brazos y manos adecuado. Hay que recordar que los alfa manejan movimientos semirápidos y expansivos. Y esto tiene que ser también manejado en una sesión de preguntas y respuestas. Manejar los 4 elementos vocales, porque con los 4 elementos vocales es donde consigues calidez y cercanía con la gente. Si estás en una entrevista radial, ¿qué es lo primero que se escucha cuando entrevistan a alguien por el radio? Lo primero es a alguien balbuceando con el micrófono muy cerca, hablando plano y prácticamente sin saber articular. Y te quedas pensando, ¿y esta persona quiere ser presidente? ¿Quiere ser diputado? ¿Quiere ser senador? Pues claro que no. Yo jamás votaría por alguien que habla de esa manera. Y por último, el contacto visual. Contacto visual es lo que propicia esa cercanía de confianza con las personas. Cuando una persona evade la mirada, bueno, ciertamente no ayuda para construir su credibilidad. En una entrevista o sesión de preguntas y respuestas hay 3 elementos que tienes que considerar. Obviamente, tú eres el primer elemento, la audiencia es el segundo y el reportero o medio que va a reportar lo que tú estás diciendo está en tercer lugar. Donde estas 3 instancias se juntan es justo donde tú tienes que tener una estrategia. De todo lo que vas a decir en esta sesión, ten preparados cuáles serían los 5 puntos más importantes que quieres que el reportero y la audiencia se lleven. Esos 5 puntos son los que, aunque se le olvide a la audiencia todo lo que vas a decir, esos 5 puntos son los rescatables, son los que se llevan, son los que implantan en su mente, son los que el reportero va a reportar. Y preferentemente
en 15 palabras o menos. Esto es una cuestión vital de términos de energía mental. La gente no estamos para recordar ideas largas. La respuesta tiene que ser breve. Muchos le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para decir algo que puede ser resumido en menos de 15 palabras. Y si puedes contestar con una historia también breve, la historia es más fácil de recordar, porque la historia nos hace sentir algo. Y recuerda que la gente no nos acordamos de la información, nos acordamos de cómo nos hizo sentir esa información. Entonces ahí tienes una técnica, un tip muy bueno si tienes que presentar ante una sesión de preguntas y respuestas. Y vamos ahora a el objetivo número 5 de la sesión del día de hoy. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para incluirlo en un discurso persuasivo? Vamos a considerar un discurso persuasivo diferente a lo que sería un discurso manipulativo. Hay que distinguir entre manipulación y persuasión. Manipulación es un enturbiamiento sensorial. Tus sentidos se enturbian y actúas a ciegas. Fuiste empujado, fuiste movido, fuiste engañado tal vez a tomar una acción, porque te ofuscaste de los sentidos. La manipulación es un enturbiamiento sensorial. La persuasión, por otro lado, es un cambio a nivel creencias. ¿Hacia dónde quieres mover a tu audiencia? ¿La quieres manipular o la quieres persuadir? En cualquiera de los dos casos, la intención es lo que al final marca una diferencia entre cada una de las dos. Así que, para que haya persuasión, tu discurso tiene que tener un objetivo racional, que es donde vamos a meter la parte de lógica y los hechos. Ojo, recuerda lo que ya te dije. La parte pensante, y ahí metemos la lógica y los hechos, son responsables de menos del 15% del proceso para una toma de decisión. Tenemos que tener también la emoción, súper vital. Recuerda, la emoción es lo que nos mueve, no la lógica. Y la mayoría de los discursos tienden a ser o muy racionales o extremadamente viscerales. Y eso no es emoción, es víscera. Y la víscera por sí misma va a contribuir más a la manipulación que a la persuasión. Y el tercer elemento es credibilidad. La credibilidad es un factor vital para que alguien te compre una idea. Pero al mismo tiempo, la credibilidad necesita ser demostrada constantemente, tanto con confianza como con la igualdad que tú tienes que demostrar en una audiencia, ante una audiencia, perdón. Es decir, la gente no compramos ideas de personas que son diferentes que nosotros. Tienes que encontrar cómo empatizar con tu audiencia y en ese nivel de igualdad, ahí es donde les vendes una idea o les vendes tu idea o tu persona o tu partido político. Por cierto, seguramente te has dado cuenta ya, la gente no compramos ya partidos políticos. La gente compramos a la persona. Por esa razón, por más que el partido político diga misa, ya no hacemos caso, y menos las generaciones más jóvenes. Aquí compramos lo que la persona es y lo que la persona nos hace sentir y lo que la persona dispara en nosotros. Recuerda los botones. Y una vez que el botón se disparó, prácticamente es muy difícil hacer que la audiencia o la persona cambie de idea respecto del orador. Como te podrás dar cuenta, la oratoria actual ya no es la misma de hace 20 años. Los medios no son lo mismo, la manera de conectar no es igual. Tienes que tomar en cuenta y hacer una neurosegmentación que va de la mano con el grupo a quien te quieres dirigir. Yo sé que ha sido mucha información hasta este momento. Quiero que me digas
con todo esto que hemos visto hasta ahorita, ¿qué te ha parecido esta información? Escríbemelo en el chat. Gracias, Rufo. Lucila, muy amable, muchas gracias. Ahora, gracias, Ana. Ahora seguramente te podrás estar preguntando, ¿cómo puedo aprender a persuadir audiencias utilizando todos los elementos físicos, biológicos, mentales, vocales, corporales que conforman la oratoria política y vender así mis ideas y mi persona a los votantes? Ojo, no es nada más esto para convencer o persuadir a votantes. Esto lo puedes aplicar, gracias Cheryl, gracias Rodrigo, Francisco, lo lamento, qué lástima. Esto no tiene nada más que ver con ambientes políticos. La aplicación es directa con la política, pero lo puedes usar prácticamente para cualquier situación donde requieras persuadir personas, porque esto tiene el pretexto de la política. Y lo que estamos viendo aquí es una aplicación muy fuerte referente de política. Pero si ya estás en un puesto, quieres mejorar tu comunicación, te dedicas tal vez a las ventas, eres un profesionista, eres un líder empresarial, líder sindical, tienes una red de mercadeo, mira, los principios son iguales. Prácticamente todos nuestros alumnos que emplean esas técnicas ven resultados casi de un día para otro. Así de poderosa es esta información. Entonces, ¿cómo puedes aprender todo esto? Yo te comentaría, pues como todo en la vida, hay siempre dos caminos. A partir de hoy puedes seguir dos caminos. El primer camino es que aprendas esto por tu cuenta. Hay que investigar, hay que revisar qué cosas son válidas, porque la verdad hay muchísimo ruido en Internet. Con eso de las tecnologías, cada persona tiene una opinión. Es muy difícil quitar todo el ruido, pero se puede hacer. Quitas todo el ruido que hay sobre qué funciona, qué no funciona, lo aplicas, ves qué te sirvió a ti, qué no te sirvió, y repites el proceso. Es un tanto cansado, pero invariablemente algún día, en algún momento, en algún año, puedes llegar a donde tú quieres. El segundo camino es adquirir una solución ya empaquetada y probada por cientos de alumnos, miles diría yo, en nuestro caso, por una empresa que hace ya más de 21 años nos dedicamos a la capacitación y a la consultoría a personas y empresas, donde, como ya te habrás dado cuenta, podemos tener lo último en materia de influencia y persuasión orientada a la oratoria con fines políticos. Y que además no importa si vives en República Dominicana o estás en el estado de Colima o estás en Chilpancingo, en la ciudad de Chilpancingo, o en Tlapa o en San Luis Potosí, no importa dónde estés, es fácilmente accesible. De hecho, al momento que estoy hablando en este instante, tenemos varias personas, 6 personas para ser exactos, que viven fuera de nuestro país y con los que estamos trabajando actualmente en este tipo de temáticas. Es por eso que te presento nuestro entrenamiento en oratoria política. Es un entrenamiento que desde hace 18 años estamos nosotros manejando entrenamiento en oratoria. La oratoria política vino a ser una consecuencia pues obvia a la que teníamos que accesar. En este entrenamiento, ¿qué es lo que vas a aprender? Hay 4 partes importantes que te vamos a enseñar que resume todo lo que hemos visto el día de hoy. Primera parte, cuando te hablaba de los 3 cerebros, es el modelo completo de la neuroinfluencia. Este módulo, tan solo este módulo, consume 4 horas de contenido. Imagínate si en 1 hora aprendiste todo esto, ¿qué podrás aprender en 4 horas? Vamos a ver cuáles son los 3 códigos que mueven a la acción a una persona. El código cultural, que depende en qué cultura vives. El código biológico depende si eres hombre o mujer. Y el código simbólico, es decir, qué simbología puede tener una persona ante los ojos de los demás.
Te voy a explicar cuáles son los 10 botones reptilianos y, muy importante, cómo la energía mental juega un papel vital para dar un discurso y cómo es que tú tienes que robarte la energía de tu audiencia para poder hacer que te pongan atención. Te voy a platicar sobre cuál es la zona de confort, uno de los miedos más grandes de la gente, que luego no queremos movernos de ahí, y también cuál es la zona de aprendizaje para que muevas hacia allá a tus audiencias. Y por supuesto, conocer diferentes ejemplos de códigos simbólicos y cómo se aplican a la oratoria. La segunda parte, vamos a trabajar con lenguaje corporal y los elementos corporales que participan en la comunicación, como lo es voz, emociones y el proceso de atención. Lenguaje corporal es un tema súper amplio. Aquí vamos a tener una parte introductoria únicamente que tiene que ver con oratoria. Vas a conocer el lenguaje corporal y los diferentes niveles cerebrales, los 4 elementos de la voz para la creación de pegamento auditivo. Esto es muy interesante porque además puedes mantener la atención de la gente con este pegamento auditivo, esos 4 elementos. Conocer también qué elementos hay para atraer y más fácil y más difícil, pero se puede hacer también, mantener la atención. Cómo utilizar de forma deliberada los elementos vocales, corporales y mentales para poder atraer hacia tu persona la confianza, la atención de la audiencia y mejorar también tu empoderamiento y confianza personal. Y finalmente, cómo poder manejar y eliminar miedos, temores y fobias que puedas tener al momento de dirigirte a una audiencia. En la tercera parte vamos a ver el tema de aplicaciones. Vas a entender cómo crear la parte de un mensaje persuasivo acorde a los 3 niveles cerebrales. Utilización ya en práctica del lenguaje corporal atractivo. Esto es la postura con las piernas, la expresión con la cara y la narración de una historia o tu mensaje con los brazos y manos. Conocer cuáles son las posturas de poder y cómo emplear de manera efectiva el contacto visual. Cómo crear acercamiento e intimidad con una audiencia y, por supuesto, manejo de características, beneficios y necesidades, que otra vez tiene que ver con los 3 niveles cerebrales. Y vas a conocer 2 modelos para presentar discursos. Uno, que es lo que llamamos la información por venta. Ojo, no es para necesariamente vender un producto o servicio. También es para vender tu idea y tu persona. Y el modelo de oratoria número 2 es lo que llamamos un modelo pensado para la improvisación de discursos. Y la cuarta parte, por supuesto, tiene que ver con los medios de comunicación. Lenguaje corporal adecuado, la confianza para poderla proyectar en entrevistas o sesiones de preguntas y respuestas, cómo simplificar ideas, cómo contestar preguntas de una manera adecuada en una entrevista o en preguntas y respuestas y cómo empaquetar tus respuestas con ideas y con frases llamativas. Y esto es de lo que consta nuestro entrenamiento en oratoria política. Ahora, tenemos 2 opciones para poder ayudarte a desarrollar esta super habilidad suave. La opción grupal o la opción personalizada.